es mi amigo, su voz calma el mar, hacer milagros acontecer. Puedo creer y descansar en Dios. Puedo creer y descansar en Dios. Habla conmigo, Señor, estoy oyendo. En tu hablar yo encuentro dirección. Yo vine aquí a buscar tu poder. Soy solo un siervo listo para obedecer. Por no oírte ya sufrí tanto en la vida. Seguí caminos de mi propio corazón. Arrepentido vengo a pedirte ayuda. Escúchame y responde a esta humilde oración. Yo quiero estar al centro de tu voluntad, disfrutar la libertad que nadie me puede dar. Yo vine aquí para entregar toda mi vida, ya no tengo más salida. Heme aquí en tu altar. Yo quiero estar al centro de tu voluntad, disfrutar la libertad que nadie me puede dar. Yo vine aquí para entregar a ti mi vida, ya no tengo más salida. Heme aquí en tu altar. Por no oírte ya sufrí tanto en la vida. Seguí caminos de mi propio corazón. Arrepentido vengo a pedirte ayuda. Escúchame y responde a esta humilde oración. Yo quiero estar al centro de tu voluntad, disfrutar la libertad que nadie me puede dar. Yo vine aquí para entregar toda mi vida, ya no tengo más salida. Heme aquí en tu altar. Yo quiero estar al centro de tu voluntad, disfrutar la libertad. Reflexión. Orientación espiritual. Palabra de Dios. Fe. Servicio. Y una misión. Salvar almas. Su programa Obreros Cast comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Que el poder de Dios le alcance de forma extraordinaria y que el Espíritu Santo le ayude a usted, obrero, obreira, a todos los siervos de Dios que se encuentram participando com nós de esta programação, uma vez que este programa, Obreiros Cast, é dedicado a todos aqueles que
hacen la obra de Dios o que desean hacerla. Usted evangelista, discípulo que participa de las clases de candidatos a obrero, usted nacido del altar, para el altar, nacida del altar, usted que desea hacer la obra de Dios. Y en esta tarde estamos aquí con Edith. Edith, que es obrera ya, ¿cuántos años, Edith? Ya más de 15 años, creo. Más de 15 años, Sí. o sea, desde muy joven, Sí. de la más temprana edad, ya empezaste a servir a Dios. Y el tema de hoy es, soy madre, soy esposa, soy madre, obrera, y cómo conciliar el tiempo para servir a Dios. O sea, cómo yo puedo administrar mi tiempo de forma que, en su caso, usted no puede dejar de ser esposa, es imposible dejar de ser madre, ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo usted necesita dedicarse a otras personas. Nosotros tenemos una orientación bíblica para esto, pero nosotros vamos a dejar la orientación bíblica para el fin, para que este obrero, esta obrera, pueda tener una base bíblica de cómo servir a Dios y al mismo tiempo dar atención a la familia. Vamos primero, Edith, conocerte un poco más. Tú eres obrera ya 15 años, Sí. ¿verdad? Y ¿cómo fue tu encuentro con Dios y qué fue lo que hizo con que naciera en ti el deseo de servir a Dios? Como mi familia conoció la iglesia desde que yo tenía 4 o 5 años, sé que los problemas en la casa, en el hogar, cambiaron por completo, entonces tuve más tiempo de vivir en paz. Entonces, después de que los problemas entre mis hermanos y mis padres se resolvieron, mis hermanos y yo, pues, logramos vivir una familia más estable. Sin embargo, noté que a la medida que iba creciendo, había un cierto vacío en mí, o no tenía una perspectiva de vida. Y la vida, pues, la vivía solamente por vivir. Ya no tenía ese color, no tenía ese deseo de enfrentar los problemas o de seguir adelante. No sabía qué quería de mi vida. Estaba en la fe más que nada porque mi mamá pues era obrera también, mi papá iba a la iglesia, entonces era más para seguir lo que ellos nos habían enseñado. Hasta que un día caí en una depresión, caí en una sensación de estar completamente como anestesiada a la vida. Todo lo que vivía era todo igual. Y es ahí a donde me di cuenta de que si yo no entregaba mi vida a Dios, pues yo estaba completamente perdida y no iba a llegar muy lejos. Entonces me acuerdo muy bien que yo también casi como que adoraba a mi mamá. Ella era la imagen de perfección para mí. Era todo. Si ella me decía que algo estaba bien, es porque estaba bien. Si algo estaba mal, es porque estaba mal. No lograba yo tener una comunicación, una relación más íntima con Dios, porque en vez de hablar con Dios primero, yo hablaba con mi mamá. Entonces, cuando me percaté de eso, cómo me estaba afectando, que no me estaba ayudando, me arrodillé y hablé con Dios. Ahí me entregué por completo y le dije, si tú no eres el primero en mi vida, si no aceptas mi vida, si yo no te coloco como primero en mi lugar, como mi Salvador, pues no entiendo el valor de esta vida. Y fui sincera, me despojé de mi mamá y logré entregar mi vida 100% a Dios. Y de ahí nació ese deseo de no solamente preocuparme por mí, pero preocuparme por otras personas, de realmente ver cómo otros que sufren pueden alcanzar la misma felicidad que yo había recibido cuando recibí el Espíritu Santo. Entonces fue ahí que todo cambió. Ahí ya no era tanto preocuparme conmigo, ya no era de estresarme o de deprimirme o de enfocarme en lo que mi mamá me decía. Era más buscar esa relación íntima con Dios y poder agradarlo, buscar siempre su palabra, buscar más de esa intimidad, de esa relación y poder cuidarla para así cuidar de otros también. ¿Y cuál era tu edad en esta época? 12, 13 años. 12, 13 sí. años. Así que tu familia llegó a la iglesia, fueron todos juntos a causa de los problemas familiares y te diste cuenta que hubo un cambio en tu familia, o sea, los pleitos, los desentendimientos, me imagino que había entre tu papá y tu mamá se acabó. Sí. Y bueno, entendiste, es bueno ir a la iglesia, ¿no? Y pasaste a seguir a tus padres. Mas tú mismo no tenías un compromiso con Dios, ¿no? No tenías una relación directa con Dios.
Sí, y yo me acuerdo que una vez mi papá, creo que tuve una discusión con él y me dijo algo como, tú solamente estás ahí gracias a tu madre, no tienes tu propia fe. Los demás te ven, pero como que conocen la historia de tu madre. Tú no tienes tu propio testimonio. Y eso fue lo que me indignó. Te impactó mucho. Exacto, sí, porque no quiero ser la copia de alguien, no quiero estar como bajo la sombra de alguien. Y sí me hizo reflexionar de que pues yo no tenía una fe. Toda mi fe dependía de mi mamá. Si yo quería una cosa, era, ma, ora por mí. Ma, ¿qué hago aquí? Que no sé qué. Pero O sea, tu mamá era tu espejo, ¿no? Era, Exacto. tú la seguías en todo, como tú dijiste, si ella te dijera que era bueno, si te dijera que era malo, mas tú no vivías tu propia vida con Dios, o sea, tú Sí. vivías bajo la sombra de ella, ¿no? Sí, y era frustrante porque cuando, digamos, llegaba a un lugar nuevo o un problema nuevo que yo no sabía cómo reaccionar, me quedaba estancada porque no tenía a mi mamá para decirme ve para acá o ve para allá. Y es algo que yo no quería depender de ella, que sabía no iba a vivir con ella siempre. Hasta que llegó un momento en que... ¿Y cómo fue esto? ¿Fue una palabra que escuchaste en la reunión? ¿Fue un mensaje? ¿O fue algo, una experiencia entre tú y Dios directamente? ¿Cómo fue eso? Sí, fue una mezcla de todo, porque en una ocasión yo estaba saliendo de la escuela y estaba tan abrumada de los problemas o de de esa inseguridad, de todo eso que me estaba afectando, que me acuerdo que estaba en una vía del tren y de repente vino una voz que me dijo, aviéntate y acaba todo. Eso fue la primera vez que me había llegado semejante pensamiento, nunca lo había imaginado y fue tan clara esa voz que sí dio como esas ganas de, pues sí, aventarme. Pero luego, al mismo segundo, vino otra voz diciéndome, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a batallar con estos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a vivir en mi casa sin obedecerme? Entonces ahí yo supe que era la voz de Dios. Y ese mismo día, pues fui a la iglesia, oré, le pedí perdón a Dios y le dije, yo no quiero vivir así. No quiero estar aquí solamente ocupando una silla, estando aquí por estar, siguiendo un ritual o siguiéndolos para obedecer a mi mamá Acompañando según... a tus padres, ¿no? Exacto, no quería estar ahí solamente por eso, porque no era una forma de vivir, quería estar ahí y si Dios me quería usar, pues que me usara, y si no, que me quitara por completo de estar ahí, que quitara ese deseo de ir a la iglesia, de preocuparme por otros, y sí fue algo que me cambió. O sea, a la edad de 12, 13 años, llegaste a este grado de depresión, este nivel de condición espiritual, a punto de escuchar una voz clara diciéndote, avéntate, tírate, Sí. ¿no? Quita la propia vida, ¿no? Sí. Y este, de pronto, es un tema que vamos a discutir para la próxima semana y que ya nos abre aquí la condición para comentar un poco, que es la situación de muchos hijos de obreros, obreros en la iglesia, hasta pastores que viven bajo la sombra, ¿no?, de sus padres, que era tu caso, pero Sí. están vacíos como tú estabas vacía, a punto de escuchar una voz maligna, obviamente una voz producida por un espíritu maligno, empujándote hacia la muerte, ¿no? Así es. Y esta es la situación tal vez suya, mi amigo y mi amigo, usted discípulo, usted que todavía no es obrero, o quizás ya sea un obrero de uniforme, que está usando el uniforme, pero se encuentra vacío, se encuentra completamente vacío de la presencia de Dios. Y voces como esta, ou talvez não como esta, mas outros tipos de vozes lhe han chegado a usted para que usted, por exemplo, abandone a obra, deje o uniforme, porque não hace mais sentido que usted esté ocupando o puesto de obrero, de obrera, porque há vacío muito grande. Pero nosotros vamos a entender, ou seja, ella já nos comentou como isto cambiou, pero vamos um pouco mais a fundo agora, para que você compreenda como na oração sincera, honesta e directa pode transformar a vida de um. Então, o parteaguas desta situação foi quando escutaste esta voz e, ao mesmo tempo que vino a voz del mal, também vino a voz de Deus, Sí. diciéndote hasta quando, não? Sí. E a partir de aí
¿Qué cambió? Mi forma de pensar, más que nada, porque yo sabía que tenía la respuesta para mi problema. Solamente faltaba mi decisión y mi entrega de realmente aceptar que Dios me ayudara y que entrara en mi vida. Entonces, cuando acepté eso, le digo, fue una transformación completa, radical. Ni tuve que tardar un proceso ni nada, solamente era como entregarme y decirle, Dios, heme aquí, lo que tú quieras, yo lo hago. Y Él cambió, puso las personas correctas en mi camino para enseñarme también la forma de obrar o de hacer su obra, de cuidar a otras personas, asistir en los servicios o cuidar de ellos para que puedan encontrar el mismo Jesús, el mismo Dios que nosotros habíamos encontrado. Ou seja, quando se casaram, ustedes entraram em uma espécie de acordo, não? Sí. Para equilibrar o tempo e de forma que ustedes tinham que dedicar-se um ao outro, mas sem perder o enfoque principal, que era trabalhar para Jesus de uma forma ou outra, não? Senão Correcto. podiam estar em la calle repartindo um periódico, um folheto, mas estavam de alguma maneira ativos, chamando a las pessoas, enviando textos ou buscando fazer alguma coisa adentro da igreja. Isto foi a forma. E antes de que chegara o bebê, quanto tempo foi assim? 2 años, ¿puedo decir? 2 anos. Sí. E nunca, durante este período, 2 anos, você não se sentiu, e seu esposo também, nunca houve uma situação em que sentiram um enfriamento, uma coisa diferente, não? No. Mantuvieron o mesmo... Sí, no se sentía tampoco como un peso ni una carga porque sabíamos muy bien que era gracias a Dios que nosotros nos habíamos conocido, porque también Él tiene un background, una historia, un historial muy diferente, muy que no era para estar aquí, digamos, pero Dios también lo rescató, entonces reconocimos muy bien de que sin Dios no nos hubiéramos conocido y mucho menos hubiéramos tenido relación. Vinieron de estilos de vida bien diferentes. Sí, completamente distintos, entonces siempre estamos muy agradecidos por eso y reconocemos que sin Dios no lo podremos hacer, entonces hay que darle también lo que le corresponde a Dios. Nasce el bebê. Ahí ¿Y sí ahora? complicó un poquito. Primeiro tu eras esposa. Sí. Agora tu eres esposa e mamá. Sí, ¿No? sí, E obreira. también. Seguia sendo obreira. Primeiro tu eras esposa e obreira. Agora Exacto. tu eres esposa, obreira e mamá. Sí. Como administraste isso? Bueno, por lo menos cuando era esposa, mi esposo pues entendía muy bien que si no había tiempo para, digamos, cocinar, comprábamos comida. Sin embargo, en este caso, mi niño pues no tenía la misma paciencia. Un bebé no entiende nada ni va a aceptar cualquier cosa. Sí, Entonces, se demanda mucho más tiempo. Exacto. Entonces, cuando era hora de comer, yo necesitaba hacer el tiempo para darle de comer, porque de por sí, como le di de pecho, pues tenía que estar ahí. No podría decir, espérame. Entonces, ahí sí tuve que hacer como una agenda o organizar mis horarios alrededor de lo que él necesitaba. En sus horarios de comer, de dormir, de estar ahí activo, todo eso. Y como también fue la época de COVID, fue algo más difícil Sí. porque no tenía ayuda. Era, digamos, solamente nosotros 3. Y poco a poco, pues nos fuimos adaptando para ver las necesidades de mi niño, para que él nos acompañe a estar en la iglesia. Como sabemos, los primeros 4 meses los bebés no pueden quedarse en el CBC, entonces básicamente yo me quedaba ahí escuchando como desde la puerta de la iglesia el servicio para que no haga ruido, o también quiero agradecer a los pastores que nos tuvieron paciencia y que me dejaban ahí estar con él durante el servicio, en el servicio, para que pues él también se fuera acoplando a los ruidos altos, a los servicios y estar como más confortable en un ambiente como la iglesia, en los servicios. Y de ahí mi esposo también me ayudó mucho para que él lo cuidara algunas horas mientras que yo asistía al servicio, o después él lo tocaba asistir y después yo lo cuidaba. Y de ahí pues ha tocado... Ou seja, a primeira etapa não era um bebê, se requeria cuidados muito mais, ou seja, uma situação muito mais delicada, não? Sim. Ele foi crescendo, agora é um ninho já de 4 anos, e que foi o que cambiou no sentido de que
quando ele nasce para a hora, como usted e sua esposa estão administrando de forma que você siga sendo mamá e, ao mesmo tempo, tenga tempo para dedicar-se a las personas en la iglesia, por ejemplo? En unos casos, bueno, primero creo que lo tuve que soltar un poquito más temprano que otras personas suelen soltarlo, hasta como que mi esposo no quería dejarlo ir a la escuela, digamos. Y yo, desde que tuvo sus 6 meses o primer año, ya lo dejaba ir a la escuelita. Me quedaba como, tenemos que comenzar a tener nuestros momentos, un poquito de separación. Obvio, después de ahí siempre lo cuidaba y estaba muy cerca de él, pero sí entendí de que él tiene que comenzar a madurar de cierta manera, entender un separarse poco cómo es la vida, de ¿no? mí. Sí, y él va entendiendo. Sí, sí. Entonces se va acoplando muy bien, se lleva bien con otros niños, va a la escuelita, va a la escuela, es un niño muy inteligente y más que nada está aprendiendo de la fe, aprendiendo para ayudarme en ese sentido. Cuando tengo que hablar con unas personas, hoy en día ya entiende de que necesito que me dé unos minutos para que yo pueda atender a alguien y después ya continúo mi plática con él o lo continúo cuidando. Y en algunos servicios trato de que si él está en la escuelita, ahí hablo con las personas, con los miembros, para que puedan tener mi atención y después ya lo recojo. También veo que Oliver puede ser muy empático con otras personas porque hemos hablado de eso y hemos enseñado a tener esa misma fe y compasión por otras personas. Sí. Por ejemplo, cuando aconteció esto de los fuegos, en una noche él no quiso orar. Simplemente sabe que no, ¿para qué? No lo voy a hacer. En vez de enojarme con él o obligarlo a que tienes que orar porque pues si no algo malo te va a pasar, le pregunté, ¿acaso hoy no estuviste contento? Sí. ¿Te pasó algo hoy? Nada malo. Muy bien. ¿Estás feliz? Sí. ¿Y no te gustaría que otras personas fueran felices? ¿Y no crees que las personas que perdieron todo pues necesitan una oración? Y ahí, solito comenzó a orar por ellos, comenzó a orar por otros niños que él sabía que estaban enfermos y otros que él sabía que estaban como las personas sin hogar, los homeless. También comenzó a orar por ellos y solito él se dio cuenta de que pues hay una necesidad grave de orar sin que yo lo estuviera obligando. Y creo que eso también lo ayuda a que él me dé mi tiempo cuando lo necesito para hablar por teléfono, cuando una persona que está necesitada o, por ejemplo, cuando tengo que hacer visitas en el hospital, hasta me lo he llevado conmigo y él él entra ahí, se sienta y no molesta, solamente está ahí porque sabe muy bien que una persona está enferma. A veces veo que él cierra los ojos, también ora por la persona, pero ha sido de verdad que como un siervo de Dios también ahí. Seguro. E claro que contando todo estos 2 años sin el bebé y 4 años ahora, estos 6 años, o sea, parece fácil, ¿no? Como todo pasó. Pero ¿hubo algún momento durante estos 6 años en que este desafío de ser esposa, madre y sierva de Dios todo al mismo tiempo, hubo algún momento, aunque no, ya dijiste que nunca fue un peso para ti, mas hubo algún momento en que te marcó, en que el desafío parecía ser más grande de lo que era y esto te causó algún conflicto, como por ejemplo, ¿y ahora qué hago? ¿Hubo alguna situación así, por ejemplo? Sí, claro. Digamos, el año nuevo, que los primeros 2 años nuevos que me tocaron estar con él, yo no pude participar del servicio porque era un montón de personas y él era... Aquella vigilia, la velada de fin de año que tanto nos gusta, ¿verdad? Exacto, sí, y no pude estar ahí en el salón. Estuve básicamente en un cuarto mirando pues el servicio desde YouTube y sí ahí me quedo como, uno se siente un poquito solo, no hay nadie más. Digo, yo estoy acostumbrada a estar con las personas, a vivir la fe con ellos y ahí sentirme de que no puedo dar lo que yo quiero dar. Era este punto que yo quería mencionar y entraste ahora. Tú eres joven, bien joven, fuiste mamá joven, ¿no? Y cambia mucho. O sea, las amistades, el convivio, o sea, tú tenías tus amistades ahí en la iglesia, las obreras que tenías más afinidad, y de repente nace un bebé.
Há uma separação no sentido de que uno já não pode mais levar a vida como antes, ¿no? Ahora tú tienes un bebé que cuidar, ¿no? Sí, sí, radicalmente le cambia a uno la vida, porque uno no tiene la misma libertad de su tiempo. Sí. Todo es basado en el bebé, lo que él necesite, etcétera. Después también son las diferencias de intereses. No todos tienen la misma paciencia con un niño. Exactamente. No todos tienen la misma experiencia. No todos quieren aguantar, digamos, un niño que llore o lo que sea. Sí hay algunos que están dispuestos a apoyarte, a ayudarte, a estar ahí, pero son muy pocos. Y como en aquel entonces también era el tiempo de COVID, todavía había muchas personas con miedo y si yo me acercaba, pues tenían temor de que ellos iban a contaminar Sí. a mi bebé. Las entendía, Fueron entonces tiempos era... difíciles, ¿no? Sí, Sí. sí fue muy, muy difícil para enfrentar esa situación. No tengo familia así inmediata aquí. Mi cuñada vive a 1 hora de acá, entonces sí era difícil como tener esa ayuda, tener ese apoyo, y encima sentí un poquito esa presión de que no estaba dando lo suficiente para la obra porque estaba cuidando más de mi bebé en Llegaste aquel a tener entonces. este conflicto, como Sí. de que no estoy dando como me gustaría dar. Sí, claro, como que necesitaba dar más o podría dar más, pero en aquel entonces pues yo estaba dando mi mejor. ¿Y cómo manejaste esto, espiritualmente hablando? Cuando te venían estos pensamientos, estos conflictos, ¿cómo reaccionaste espiritualmente? Más que nada le pedí a Dios que no se olvidara de mi sinceridad, de mis intenciones, de que siempre fue de servirlo. Y si Él había permitido de que yo llegara a esa situación, es porque Él me iba a capacitar para seguir adelante. No estaba descuidando la obra por mi propio interés o solamente porque se me la daba la gana. Y yo estaba ahí cuidando de un alma también, que era mi niño, para que más adelante también sea un gran fruto para la obra de Dios. Y creo que eso, en cada oración o cada palabra que yo leía, Dios me daba esa certeza de que pues yo estaba cuidando de su obra también de una forma diferente, porque estaba cuidando de mi familia, estaba cuidando de mi niño, de mi esposo, y dentro de mis posibilidades, pues yo sí estaba dando lo mejor de mí, no estaba Que actuando de nunca una forma... dejaste de dar, ¿no? Exacto, no estaba descuidando ni siendo haciéndolo de cualquier forma. Entonces, por lo menos ahí, eso ya Dios me daba esa tranquilidad de que pues Él veía lo que yo hacía, sin Sí. importar que otras personas tal vez yo no les No alcanzaba la entendían tu perspectiva. momento, ¿no? Exacto, sí. Escuché que algunas personas como que decían, desde que tuviste el bebé ya no estás aquí. Digo, bueno, es que también está un poquito difícil evangelizar con un bebé, más que nada como en lugares como peligrosos, que aquí hay personas que cruzas la calle y hay muchos drogadictos o personas con jeringas y no sé qué. Una cosa es exponer mi propia vida porque yo lo acepto, pero no quisiera exponer también la de mi bebé. O sea, aunque a veces habían de este o de aquel algunos juicios equivocados, ¿no? Tú pasaste por encima de esto, sabías de tu condición, sabías de la ofrenda que estabas dando para Dios y esto fueron los primeros 2 años, ¿no? Sí, sí. Después... Ahí ya fue mejorando porque pues Oliver fue creciendo, fue entendiendo más la situación y sí lograba quedarse con otras personas mientras yo hacía lo mío. Y en ciertas ocasiones, como le digo, él me acompañaba a hacer visitas o si necesitaba hacer yo llamadas, él comenzaba a jugar solito mientras que yo atendía a las personas y nos hemos acoplado muy bien en ese aspecto. Entonces hoy sigues firme, esposa, mamá, obrera, conciliando todo esto. Antes de que entremos en el versículo, o sea, en el pasaje bíblico que nos enseña la importancia de vivirmos la fe, manifestarmos la fe y al mismo tiempo cuidar de la familia, ¿qué es lo que tú puedes decir a este obrero, a esta obrera que tienen sus compromissos? Tal vez no, vamos a hablar aquí ahora con personas que el problema, o sea, la palabra no es problema, o sea, la condición no es tener un hijo o ser esposa o ser madre, mas tal vez un trabajo, algo que le quita más el tiempo a uno y uno no puede dedicarse a Dios como le gustaría. ¿Qué es lo que tú puedes decir a este obrero que participa con nosotros ahora sobre esto?
Creo que a veces uno se trata de dividir y no tiene como ciertas, no sé si barreras es la palabra correcta, pero límites para cada aspecto. Digamos, si uno va a estar en el trabajo, que dé su 100 en el trabajo, sean 8 horas, pero que dé su 100. Así como si va a estar en la iglesia, aunque sean 2, 3 horas, pero que dé su mejor ahí. Porque a veces uno está en el trabajo, pero está pensando en la iglesia, entonces no rinde igual, no rinde el 100%, rinde 50% y por eso tiene problemas en el trabajo. Va a la iglesia y está pensando en el trabajo. Y tampoco se concentra en lo que debería de hacer ahí. Y por eso queda ese conflicto de que, ay, no estoy dando mi mejor y hasta va a tener conflictos en ambos lugares porque realmente no está dando su mejor, está distraído. Entonces, si va al trabajo y aunque sea 6 horas... Deja todo ahí en el trabajo, exacto, va a la iglesia, deja todo ahí en la iglesia. Sí, y ahí va a tener esa confirmación de Dios, esa satisfacción y esa certeza de que sí, realmente fui ahí, hice mi mejor y sigue el siguiente paso. Entonces, cuando esté con la familia, que realmente esté con la familia, que aproveche esos tiempos, que no lo esté mezclando mucho con cosas del trabajo o algo que el hijo también pueda después reclamar de que, es que tú estás aquí, pero no estás dedicando tiempo para mí. Perfecto. Y nosotros tenemos una respuesta bíblica para este tema. No sé si es posible poner este versículo en la pantalla. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, la palabra de Dios nos muestra un momento muy especial cuando el Señor Jesús libera a un joven que era endemoniado, el endemoniado gadareno, y después de que este joven fue liberado, él decidió seguir a Jesús. Y mientras Jesús caminaba con los discípulos, él seguía importunando, como que rogándole a Jesús para acompañarlo. Pero en el versículo 19 Jesús le dice así, por ejemplo, en el versículo anterior, Jesús, el muchacho rogaba a Jesús que le acompañara, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Es decir, para aquel muchacho era importante estar con Jesús en aquel momento. Sí. Solo que Jesús le dijo, ok, pero ahora no. Sí. Ve a tu casa. Sí. Habla para tu familia. Habla para ellos de las maravillas que yo he hecho por ti y de la misericordia que yo tuve por ti. Esto nos enseña la importancia del equilibrio Sí. entre hacer la obra de Dios y cuidar de los nuestros. Porque ¿de qué sirve al obrero que participa con nosotros ahora que ele esté todo el día en la iglesia, pero llegue a su casa y dé un mal testimonio? Sí. Él no va a salvar a su familia. Perdón, me acuerdo de que pues creo que esa fue una de las fallas de mi mamá por no tener ese discernimiento. Se dedicaba casi todo el tiempo para el trabajo y la iglesia. No había tiempo para la familia, entonces esa era una de nuestras reclamaciones, hasta de mi papá. Tú no haces tiempo para la familia. Si el pastor te pide ir, ahí eres la número 1 en llegar allá. Pero si nosotros te pedimos una cosa, ahí como que no tengo tiempo. Y eso es algo que nos atrasó mucho en llegar a esa relación con Dios, porque pues ya teníamos un cierto resentimiento, exacto, contra... No había este equilibrio en tu propia casa. Sí. Mas aí, obreiro, obreira, discípulo, usted que hace la obra, usted que tiene este anhelo en hacer la obra de Dios, dedíquese a Dios. Si usted está solteiro, se usted não se encaja na situação de Edith, a própria palavra de Deus diz que o solteiro se dedica às coisas do Senhor. Sí. Então, se você está solteiro, você tem todo o seu tempo para dedicar-se às coisas de Deus. Claro, se você trabalha, dedique-se em seu trabalho, como dijo Edith, chegue a seu trabalho, dê seu melhor, porque isto também é testemunho. Não? Claro. Você também está dando um testemunho. Mas saiu de seu trabalho,
Você vai à igreja, você deixa todo aí na igreja. Uma vez que você se case, tenha sua esposa, tenha seu marido, e se viene um filho futuramente, as coisas já não serão como antes. Você deve de dar atenção primeiro a sua família, primeiro Deus, Sim. a ordem é Deus, Sí, família e a obra de Deus. sí, ¿Verdad? Sí. Então, se uno consigue equilibrar isto, uno será feliz e bendecirá a sua família. Marcos capítulo 5, versículo 19. Medite nisto. O muchacho queria estar aí com Jesus, pero em aquele momento o Senhor Jesus lo mandou a sua casa para dar testemunho a sua família. E eu tenho certeza que este muchacho não se perdeu, por lo contrário, ele mantuvo sua fé em Jesus, ganhou a sua família e permaneceu seguindo a Jesus. Nós chegamos ao término. ¿Quiere decir algo más? ¿Quiere No, completar que algo? eso, perdón, que sí es un gran ejemplo para otras personas, porque así uno muestra que servir a Dios no es algo religioso. Uno sabe cuidar de la familia, mantener ese equilibrio, y es un testimonio para no solamente la familia, pero también los trabajadores o cualquier otro amigo que la persona pueda conocer. Sí. Porque hasta recién evangelicé a una vecina y dijo que me admiraba porque no entendía cómo es que yo iba a la iglesia. Y le comenté que eso era la base para mantener un matrimonio feliz. Y de ahí eso como que le llamó mucho la atención, y como ella ya ha visto cómo mi familia vive, cómo somos, creo que, o estoy segura de que es un gran testimonio el cuidar de la familia para que otras personas que no creen en Jesús o que no quieren leer la Biblia van a entender cómo Dios Sí, actúa. porque para muitas pessoas nós seremos a única Bíblia que elas tendrão acesso. Sí, Muita gente nunca lerá uma Bíblia na vida e talvez nós seamos a única Bíblia que elas tendrão acesso. Por isso, um bom testemunho vale muitíssimas vezes mais que 1000 palavras. Edith, muitas graças por tu história, por tu testemunho. Nós chegamos ao término de Uno Más Obreros Cast. O próximo viernes, 6 da tarde, horário de Califórnia, estaremos com outro tema que já adelantamos um pouquinho mais, sobre hijos que nascem na igreja, muitas vezes nascem na igreja ou acompanham a seus padres desde pequeno e têm dificuldade de entregar-se a Deus. Espero que o próximo tema lhe sirva a você para seu crescimento espiritual. Que Deus los bendiga a todos e hasta o próximo viernes.